Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog. Espero que estén bien. Acá ya estoy en Mendoza, en la provincia de Mendoza y en un pueblo que se llama Uspallata, un pueblo de alta montaña. Vine en avión desde Buenos Aires. El vuelo de Buenos Aires a Mendoza dura más o menos 1 hora y media. Y de la ciudad de Mendoza, para llegar a este pueblo, tenés que, podés tomarte un micro, un colectivo o venir en auto. Son más o menos 1 hora y media, 2 horas de viaje. Y es un camino hermoso porque es todo un camino entre las montañas. Se llama camino de curva y contracurva. Vas rodeando, el auto va rodeando, la ruta va rodeando las montañas. Es muy, muy bello. A mí me fue a buscar mi papá, porque mi papá vive acá, en Uspallata. Tenemos un emprendimiento familiar de cabañas de montaña, de alta montaña. Y como se puede ver, es un lugar hermoso. Y bueno, en Mendoza hay muchas cosas para hacer, más allá del turismo de alta montaña, las excursiones al Parque Nacional Aconcagua, que la Aconcagua es la montaña más alta de Latinoamérica, centros de esquí, y también obviamente Mendoza es la tierra de los vinos, la tierra del Malbec. No sé si escucharon hablar alguna vez del vino argentino, pero bueno, Mendoza es el lugar donde se cultiva la vid para el vino. Y estamos, hoy es sábado, son las 12 del mediodía, es un día precioso, el cielo está completamente celeste. Como ven, no hay ni una sola nube, está completamente celeste. Sí, ahí se ven un poquito de nubes, pero prácticamente nada. Es enero. Es pleno enero acá en el hemisferio sur. Enero es verano, es el pleno verano. Y en esta zona, en verano, de día hace calor porque está el sol. Siempre hay sol. Clima de montaña, fresquito para una camperita, un suéter. Pero no mucho más que eso. Ahora me voy a ir de excursión, así que bueno, acompáñenme. Acá estoy en un lugar histórico. Por ese puente que se ve adelante, ese puente de piedra muy antiguo, es donde cruzó parte del ejército de San Martín, la cordillera de los Andes, que la tenemos acá. A pesar de que el día está muy nublado, cruzó parte del ejército de San Martín, la cordillera de los Andes, para liberar a Latinoamérica de la conquista de los españoles. Así que hoy aprendemos un poco de historia en este lugar tan mágico de la provincia de Mendoza. Picheuta se llama. Las rutas sanmartinianas. Acá está el mapa, donde se ve el punto por donde cruzó. Acá es donde estamos, Picheuta. Y por acá es por donde cruzó el ejército, a caballo, los Andes.
Y este puente está hecho de piedra y adobe, que es barro, como mortero, como unión. Acá se encuentran por todos lados estas montañitas de piedra, acá y en muchos lugares en la Argentina, que son rituales, ofrendas para la Pachamama, para la tierra. Ahora no recuerdo el nombre que tienen exactamente, después lo voy a buscar y se los voy a dejar. Y este es el famoso puente del Inca. Es un puente erosionado naturalmente y antes era un hotel con baños termales que una luz destruyó y quedó únicamente la capilla que se ve ahí. Los colores son impresionantes por todos los minerales y sales que hay en estas aguas. Y el paisaje también. Vamos a ir al bosque de álamos, a la Alameda. Los álamos son estos árboles súper altos y finitos que ven acá. Son bien característicos, bien típicos de esta zona, de la provincia de Mendoza. Y este bosque me encanta. Está buenísimo para venir a tomar mate, para venir a caminar, a explorar. Y yo hace un rato, más temprano, vine y salí por un lugar secreto, que es una calle que está acá, que lleva a unos paisajes bellísimos. Y encontré algo que estoy buscando hace mucho y que en Buenos Aires no hay. Y es rosa mosqueta. Es una fruta que es súper medicinal, pero además es muy rica para preparar dulces, para preparar mermeladas, para untar en tostadas, para el desayuno, para la merienda. Y además, bueno, es muy medicinal.
También se hacen aceites, cremas. Voy a cerrar acá para que no se escape el perrito, no entren perros. Ahí está. Síganme. Así que ahora mi idea es ir a cosechar esta rosa mosqueta. Pero, como ven, está todo muy embarrado. Esta calle está llena de barro porque estuvo lloviendo. Esta zona es muy seca. El clima en Mendoza es muy seco, no llueve casi nunca. Pero esta semana, y en realidad desde todo enero, que está lloviendo bastante, está muy raro el clima, está distinto. Creemos que es por el cambio climático. Y tenemos que encontrar el mejor camino para ir, que está complicado. Está complicado. Vamos a ir por acá. A ver si podemos llegar a cosechar la rosa mosqueta. Bueno, y como les contaba, generalmente no llueve acá, pero estuvo lloviendo un montón. Y acá llegamos. Acá están. Esta es la planta que les quería mostrar. Esta es la rosa mosqueta y estos son los frutos. Estos son los frutos de la rosa mosqueta. Bueno, vamos a cosechar los que podamos. Y a ver si puedo seguir caminando, así les muestro. Ahí se ve un poquito, allá atrás, unas cumbres nevadas. No sé si se llega a ver. Ahora vamos a ir un poquito más hacia allá. Ahí tenemos un poco de la vista que les quiero mostrar que hay en esta callecita secreta atrás. Las montañas con sus colores. Tienen muchos colores distintos las montañas acá. Y es hermoso de ver. El camino está súper anegado. Está muy anegado. Anegado de barro. Anegado decimos cuando llovió y se inundó. Esta es calle de tierra, son calles de tierra. Entonces, claro, cuando llueve se hace barro. Miren este barro. Y este es un gran lugar para venir con un libro acá abajo de ese árbol. Me encantó. Para venir con un libro, escuchar el ruido del agua, mirar a la cordillera de los Andes. Me encantó este lugar. Voy a ir a buscar mi libro, mi mate, y me voy a venir a leer un rato acá.